¿Qué tal, estimada asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento, compañeras y compañeros? Mi nombre es Carlos Antonio Gómez Pierce, soy orgulloso alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato con matrícula 230-1662. El presente video forma parte del desarrollo del reto 2 del módulo Juicio de Amparo 1 sobre la jurisprudencia, donde se dará respuesta a 5 planteamientos sobre 3 casos o jurisprudencias. La primera jurisprudencia trata sobre la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual permite que el tribunal intervenga en casos relevantes para integrar jurisprudencia cuando hay necesidad de interpretar diversos preceptos constitucionales y legales. Su finalidad es garantizar seguridad jurídica y uniformidad en los criterios judiciales. La segunda jurisprudencia establece que el auto de citación a la audiencia inicial en el sistema penal acusatorio no afecta la libertad personal del investigado, por lo que no procede el juicio de amparo indirecto en su contra. Antes se consideraba que esta citación implicaba una restricción a la libertad, pero la Suprema Corte modificó el criterio al determinar que se trata de un acto de mero trámite y no de una medida coercitiva inmediata. Por otro lado, la tercera jurisprudencia establece que su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley, ya que no crea normas jurídicas nuevas, sino que interpreta y desarrolla el alcance de las leyes existentes. Aunque en algunos casos llena lagunas normativas, su función es únicamente interpretativa y no legislativa, por lo que no puede considerarse una ley retroactiva en perjuicio de alguna persona. A continuación se procederá a resolver los planteamientos formulados para el desarrollo del presente reto 2. El primer planteamiento nos dice: respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Al inicio se consideró que podría tratarse del método por reiteración, dado que cumple con las 5 sentencias señaladas en su ejecutoría, las cuales se dan de forma continua y en un mismo sentido o bajo los mismos criterios, pero al no ser establecida por parte de los tribunales colegiados de distrito de acuerdo a la Ley de Amparo, artículo 224, esta posibilidad fue descartada. Tampoco se identificó un razonamiento inductivo que es propio del método por reiteración, sino que se usa el método deductivo, ya que la Suprema Corte partió de los principios generales establecidos en la Constitución y en otras normativas legales para llegar a las conclusiones respecto a cómo debe aplicarse la facultad de atracción y cómo esa aplicación debe generar jurisprudencia vinculante. Es decir, que el razonamiento sigue un camino lógico donde las normas generales fundamentan la decisión específica tomada por la Corte sobre la facultad de atracción y su relevancia para la creación de jurisprudencia. La jurisprudencia en cuestión fue creada entonces mediante el método de precedentes obligatorios, conforme al artículo 222 y 223 de la Ley de Amparo, los cuales establecen que las razones contenidas en las sentencias dictadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios cuando sean aprobadas por mayoría de 4 votos. En este caso, fue precisamente la primera sala de la Suprema Corte quien resolvió el asunto por unanimidad de 4 votos, cumpliendo con los requisitos establecidos, confirmando que la jurisprudencia se estableció como precedente obligatorio. Según la Ley de Amparo, artículo 223, nos indica: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dictan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Segundo planteamiento. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia original fuera sustituida por la segunda, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El cambio jurisprudencial fue un producto de una evolución en la visión de la primera sala, que pasó de considerar la citación como una posible restricción de derechos a entenderla como una medida meramente procesal dentro de las etapas iniciales del sistema acusatorio. Con ello, se adoptó un criterio más alineado con la naturaleza preparatoria de esta fase procesal, evitando una interpretación que pudiera obstaculizar el desarrollo del procedimiento penal. Resumiendo, la sustitución de la jurisprudencia se debió a una reinterpretación de la naturaleza de la autodecitación en el sistema penal acusatorio.
Los razonamientos principales que motivaron este cambio fueron los siguientes. 1. Se determinó que la citación a la audiencia inicial es solo una notificación del juez, sin efectos directos sobre la libertad personal del sujeto investigado. 2. La posibilidad de ordenar la comparecencia mediante la fuerza pública no es una consecuencia inmediata, sino que depende de factores posteriores como la inasistencia injustificada del imputado y la solicitud del Ministerio Público. Por ello, la citación no puede considerarse una afectación inmediata a la libertad. 3. La primera sala concluyó que la citación no constituye una resolución que afecte derechos fundamentales, por lo que queda fuera de los supuestos que justifican la procedencia del amparo indirecto según la ley de amparo. Y 4. Se buscó armonizar la interpretación del auto de citación con la regulación prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que no se trata de un acto coercitivo en sí mismo, sino un mecanismo procesal de conducción al proceso. Tercer planteamiento. Respecto a los casos 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. El caso 1 pertenece a la 9ª época, el caso 2 pertenece a la 10ª época y el caso 3 también pertenece a la 9ª época. Cuarto planteamiento. En el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. En el tercer caso, la jurisprudencia fue emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que la hace obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. De acuerdo a la Ley de Amparo en su artículo 217, nos indica que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. Quinto y último planteamiento. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bajo el criterio establecido por la Ley de Amparo, las resoluciones mencionadas en el primer caso fueron aprobadas por unanimidad de por lo menos 4 votos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que el requisito que establece el artículo 223 citado anteriormente de la Ley de Amparo sí cumple con lo establecido. Como es posible comprender, la jurisprudencia es una herramienta imprescindible para garantizar coherencia y certeza jurídica, pues establece criterios vinculantes con el fin de evitar discrepancias o contrariedades en las decisiones que dan resolución a casos similares, lo cual brinda uniformidad en la ejecución de la norma. De lo anterior, es posible deducir que, a través de la jurisprudencia, es posible la consolidación y la estabilidad del sistema jurídico de nuestro país. En los casos que fueron analizados fue posible observar cómo las decisiones judiciales, sobre todo aquellas emitidas por la Suprema Corte, sirven como base para la creación de precedentes que deben ser seguidos por todos los tribunales del país. Por último, debe señalarse también que la jurisprudencia contribuye a la protección de nuestros derechos fundamentales, ya que constituye una guía para la aplicación de las leyes, lo cual contribuye a su vez al acceso a la justicia, lo que fortalece un Estado de Derecho más justo y equitativo dentro de nuestro sistema judicial. Hemos llegado al final de este trabajo. Les doy gracias por el favor de su atención, asesora Sofía Pérez, compañeros y compañeras. Hasta la próxima ocasión. Adiós.